a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a estar estudiando los versículos 10 al 13. Versículos 10 al 13. Para aquellos que toman nota, el versículo de hoy se llama mantente firme y resiste. Mantente firme y resiste. ¿Me lo puedes poner en pantalla, Scott, por favor, para darle lectura? Y comenzamos. Dice, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien, este versículo, estos pasajes creo que muchas veces lo hemos escuchado y hoy específicamente no vamos a hablar sobre los diferentes elementos de la armadura de Dios. Eso lo podemos ver más adelante, pero hoy me quiero enfocar en las palabras antes de lo que está en las armaduras de Dios. Pablo le dice a los efesios, en pocas palabras, manténganse firmes, pónganse la armadura del Señor para que cuando llegue el diablo y quiera atacar, puedan resistir. Y al final dice, para que al final de todo puedan permanecer firmes. Entonces, mis hermanos, no es ninguna mentira y no es nada oculto. La vida del creyente es una batalla. La vida del creyente es una batalla. Toda la vida seguirá siendo una batalla. Hay que tener en claro una cosa. Cristo ya venció en la cruz. Cristo ya obtuvo la victoria por nosotros. Eso lo cantamos en una canción que dice: has ganado la victoria, la has ganado para mí. Cristo es ya rey, pero nosotros en este mundo seguimos luchando, batallando con nuestro viejo hombre, con los pecados de este mundo, con nuestra propia carne, con las tentaciones del mundo y, como dice Pablo aquí, con el mismo diablo. Así que hay que tener en mente y en cuenta y entender que en esta vida, la vida cristiana es una lucha, es una, como dicen muchos, guerra espiritual. Y hay que saber que estamos dentro de esta batalla. Pablo, a lo largo de todo el libro de Efesios, ha estado haciendo comparaciones. Pablo les ha dicho a los efesios: anden como el nuevo hombre y no como en el viejo hombre. Estén unidos y no divididos. Sean luz y no tinieblas. Eso lo podemos ver en toda la carta de los efesios. Y al final nos da este consejo, esta exhortación de mantenernos firmes y resistir. Así que hoy vamos a ver 4 puntos sobre estos pasajes. El primer punto es la fortaleza. Tenemos una fortaleza. Pablo en el versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo creyente para esta batalla necesita fortalecerse de la única fuente verdadera de fortaleza, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta lucha que el creyente lleva, esta batalla que todo creyente tiene, no es una batalla física, no es una batalla que se ve, no es una batalla de fuerza física, sino es una batalla espiritual. Y por eso Pablo dice: fortalezcanse en el Señor, porque el Señor es la única fuente de fortaleza para nosotros. Amén. Por esto podemos entender que esta lucha no se gana con nuestras fuerzas, sino se gana con las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo dice 2 frases que quiero desglosar un poco. Pablo dice: fortaleceos, en el versículo 10, por favor, Scott. Fortaleceos en el Señor, dice Pablo primeramente en el versículo 10. Fortaleceos en el Señor. Entendemos que la fuerza de la que habla Pablo no es física. No es una fuerza de músculo físico. Nosotros no nos volvemos algún tipo de Hulk, ¿verdad? Para los que conocen a Hulk, no hay quien conozca a Hulk.
Nosotros no somos así. Nosotros no nos volvemos así. No es lo que la Biblia se refiere. La Biblia no se refiere tampoco que seamos un Hulk espiritual, sino lo que Pablo está refiriendo, fortaleceos en el Señor, es dependamos de Dios, de las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también dice otra frase al final del versículo 10, que es en el poder de su fuerza. Y esto enfatiza lo que estoy diciendo. No nos dice que dependamos de nuestra fuerza, sino de la de Él. Confiar en su fuerza es confiar en su soberanía. Confiar en su fuerza es saber que Él es nuestro refugio y que dependemos de Él. Así que este versículo 10, fortalecernos en el Señor, no significa creernos algún tipo de Rambo, ¿verdad? Tenemos nuestra escopeta para dar por todos lados. No, este versículo nos invita a depender de Dios, fortalecernos en Él. Cuando tus fuerzas fallan, Él está la fuente de tu fuerza, de tu poder, por así decirlo. Vamos a Filipenses 4:13 rápidamente, todos lo hemos leído y escuchado. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo que lo hemos leído y tal vez muchos no lo hemos aprendido de memoria. Por estos versículos, mis hermanos, no se tratan de ti, se tratan de Él. Estos versículos de Filipenses 4:13 no se trata de mi fuerza, sino de su poder. No hablan de lo que yo puedo hacer, sino que hablan de lo que Él puede hacer. No habla de mis habilidades, sino que está hablando de su majestad. Amén. Porque Pablo dice, en todo y por todo he sido enseñado, tener mucho, tener poco, estar saciado, tener hambre. No hay pendiente. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer en Cristo, quien Él me fortalece. Amén. Así que si Pablo podía hacer estas cosas, no era por su habilidad o por su fuerza, sino por su fuente, que era Cristo Jesús, quien le fortalecía. Así que estos versículos que hablan de que Cristo es nuestra fuerza, o Pablo en Efesios que dice que nos fortalezcamos en el Señor, nos está diciendo, depende de Él. Él es la fuente de tu fuerza. Si te sientes débil espiritualmente, Él es la fuente de tu fuerza. Esta fortaleza, mis hermanos, es necesaria porque en una batalla el cansancio es muy normal. No sé si han visto, a mí me gusta de repente ver las peleas de box. Y no se han visto que en el boxeo, muchas veces en el primer round, en el segundo round, se están dando con todo, pero si llegan a durar al 10, al 11 o hasta el último, ya están cansados. Se puede ver el cansancio. Es porque cuando hay una lucha, cuando hay una batalla, el cansancio puede venir fácilmente. Y en esta lucha espiritual, mis hermanos, no estamos exentos de cansarnos. No estamos exentos de desfallecer o de desanimarnos. Y es por eso que hay que depender totalmente de las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta vida espiritual o esta carrera espiritual o esta batalla espiritual no la podemos terminar con nuestras fuerzas. Por eso la invitación depende de la fortaleza de tu Señor Jesucristo. Él es tu fuerza. Amén. Cualquier victoria que pueda obtener un creyente no es por sí mismo, sino por Él. Algo básico para la vida cristiana efectiva es la preparación. El creyente no preparado se convierte en el creyente derrotado que procura servir al Señor en sus propias fuerzas.
Aquel creyente que piensa que con sus fuerzas se puede, que con lo que él sabe se puede, que con lo que él es se puede, es un creyente que fracasa porque quiere servir y honrar a su Señor con sus propias fuerzas, con su propia sabiduría, con sus propias ideas. Y eso, mis hermanos, no funciona. ¿Por qué? Porque la fuente de nuestra fuerza es Cristo Jesús. Amén. Entonces, la fuerza de la vida cristiana radica en la dependencia de nuestro Dios. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro poder. Y la fortaleza, nuevamente, de la vida cristiana radica en nuestra dependencia a nuestro Señor Jesucristo. La realidad presentada en el libro de los Efesios es que nosotros como creyentes estamos en Cristo y somos uno con Él. Eso todo lo creemos. Y cuando somos uno con Él, eso significa que su vida es nuestra vida, su poder nuestro poder, su verdad nuestra verdad, su camino nuestro camino. Y como Pablo dice en este versículo 10 también, su fuerza es nuestra fuerza. Así que si estamos con Él, la vida de Cristo es nuestra vida, su camino es nuestro camino y su fuerza es nuestra fuerza. Pero nuevamente, toda esta bella realidad está para aquellos que han sido crucificados juntamente con Cristo. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice Pablo en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquella fuerza que Cristo nos da, la fuerza inagotable de nuestro Señor Jesucristo, es para aquellos que han sido juntamente crucificados con nuestro Señor Jesucristo. Aquel que puede decir ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es alguien que puede estar seguro que tiene una fuente inagotable de fortaleza en su Señor Jesucristo. También estas fuerzas es para aquellos que están en Cristo. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo, dice Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquella fuerza que Pablo nos dice es para aquellos que han sido crucificados con Cristo y están en Cristo. Pero también la fortaleza del Señor es para quienes han cargado su cruz y lo han seguido. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguien está cansado espiritualmente, puede obtener fuerzas de Cristo, pero esas fuerzas son para aquellos que han dejado todo, que han tomado su cruz y le han seguido. Aquellos que están en Cristo, aquellos que han sido crucificados juntamente con Cristo, esas personas pueden disfrutar de las fuerzas que el Señor da. Aquel que es fortalecido en Cristo es alguien que ha entregado su vida. Así que antes de querer fortaleza del Señor, debemos de querer su señorío en nuestras vidas. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque muchas veces nos podemos encontrar diciéndole al Señor: necesito de tus fuerzas, dame de tus fuerzas, pero no deseamos que su señorío gobierne nuestras vidas. Pablo le dice a los Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entender que en esta batalla, mis hermanos, no podemos lucharla con nuestras propias fuerzas. Por eso necesitamos de la fortaleza de Cristo Jesús. Mi segundo punto es el arma y el enemigo. Si podemos ir, Scott, a versículo 11, por favor, del capítulo 6.
Jesús es nuestra fortaleza de Efesios 6, versículo 11. Jesús es nuestra fortaleza, y Pablo también habla del arma y del enemigo. Dice Pablo: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De aquí podemos ver tres elementos, el cual vamos a ver rápidamente. Primero vemos que Pablo nos dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios. El mandato es vestirnos con toda la armadura de Dios, no la armadura parcial de Dios, no la armadura casi completa de Dios, ni siquiera toda la armadura desgastada de Dios, no, dice toda la armadura de Dios. Lo primero que debemos de observar es que la palabra vestíos en el griego, en dúo, hace referencia a una acción que se hace solo una vez y no se repite porque es perpetua. La acción de vestirnos con la armadura de Dios es ponérnosla y no volverla a quitar. En ese sentido, la armadura de Dios no es algo que se pone y se quita. No es un uniforme de fútbol y que te lo pones, ¿verdad? Lo enlodas, lo ensucias y termina el juego y te lo quitas. No. La armadura de Dios tampoco es un uniforme de trabajo que te lo pones en la mañana y al llegar a tu casa después de las horas laborales te quitas el uniforme. Tampoco es así. Y mucho menos, mis hermanos, la armadura de Dios no es un accesorio que te hace ver mejor. Más bien son virtudes o elementos, como lo quieran llamar, que describen a todo creyente. Todo creyente debe de tener fe, salvación, justicia, verdad y evangelio para ser un creyente. Esta armadura de Dios, mis hermanos, en ese sentido, nuevamente, no es algo que se pone y se quita, es algo que debemos de tener. Segundo, vemos que la armadura de Dios es para permanecer firmes. Pablo dice: vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Así que la verdad, la justicia, la fe, la salvación que habla Pablo, el evangelio, son elementos que nos ayudan a permanecer firmes en medio de esta batalla. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando iba al gimnasio, aunque no lo crean, fui al gimnasio, y tocaba, decíamos en inglés, leg day, ¿verdad? Día de pierna. Y en ese día corríamos una media hora, hacíamos pesas, no sé cómo es en español los ejercicios, pero te ponían las pesas y te agachabas, ¿verdad? Y te ponían las prensas y ponías un chorro de pierna, un chorro de peso. Pero al final, al principio, muchas veces terminábamos y nos queríamos poner de pie y las piernas como que flaqueaban y damos un paso y casi te caías del intenso que era el entrenamiento. Y Pablo dice: permanezcan firmes. O sea que en esta batalla no podemos andar con las piernas guangas, ¿verdad? Como dicen por ahí, no podemos estar con las piernas flojas. El mandato es permanecer firmes. Y para permanecer firmes necesitamos la armadura de nuestro Señor. Notamos que Pablo nos dice: pongamos la armadura de Dios para permanecer firmes. Es verdad que esta vida es una batalla continua espiritual, pero aquí el mandato no es despedazar a alguien, sino más bien permanecer firme, no doblegarse, no retirarse, permanecer firme. Aquí el mandato no es saca tu espada y date unos espadazos, no, aquí el mandato es permanece firme, no te doblegues, no te rindas, permanece firme. Entendemos que la armadura de Dios proviene de Dios. Y como dice Judas, no tienen que buscar, capítulo 1, versículo 24, Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría.
Él es quien nos guarda, Él es quien nos protege. Vamos rápidamente a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Son palabras de Dios que le dio a su pueblo Israel. Y ahora, mis hermanos, podemos entender que esta batalla, como dijimos al principio, ya está ganada. Cristo ya luchó, Cristo ya venció, Cristo es el Rey. Y como dice Romanos 8:37, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Entonces, si la batalla ya está ganada, ¿para qué necesitamos la armadura? Es una pregunta lógica, ¿verdad? Si la batalla ya está ganada, ¿para qué necesitamos la armadura? Bueno, esto nos lleva a nuestro tercer elemento de este versículo. Si podemos regresar al versículo 11, Efesios capítulo 6, versículo 11. Pablo dice: pónganse la armadura de Dios para permanecer firme contra las acechanzas del diablo. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, rápidamente. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Mis hermanos, necesitamos la armadura porque el diablo es real y sigue acechando. Esto lo enseña la Biblia. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro describe al diablo como nuestro adversario y nos dice: estad sobrios y velad, porque vuestro enemigo, adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorarse, a quien comerse. La palabra acechar que se utiliza aquí en 1 de Pedro es la palabra metzodeia, y de esta palabra viene el término método. Implica el concepto de ser sagaz y de engañar. El término se usaba con frecuencia para hablar de un animal salvaje que acechaba con cautela y luego se lanzaba de forma inesperada y sorpresiva sobre su presa. Mis hermanos, el diablo está al acecho, tiene métodos, tiene cautela, y cuando menos lo esperemos, Él ataca. Es por eso que Pedro nos dice: velad y manténganse sobrios. Es por eso que la Biblia nos dice también que el que piensa que es fuerte, que no caiga, cuide que no caiga. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en esta vida todos estamos expuestos a la caída. Nadie es perfecto, ni por más espiritual que seas, ni porque tengas la armadura de Dios. Mis hermanos, todos estamos expuestos a la caída, y es por eso que como el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, Pablo nos dice: pónganse la armadura para que puedan permanecer firmes. Las acechanzas malignas de Satanás son fabricadas por él con base al engaño. Las escrituras hablan con claridad acerca de la existencia muy real y personal de Satanás. En la Biblia vemos a Satanás oponiéndose a la obra de Dios, pervirtiendo la palabra de Dios, estorbando al siervo de Dios, impidiendo el acceso al hombre al evangelio de salvación, haciendo caer en sus trampas a los malos, apareciendo como un ángel de luz. Y este ser trajo pecado al mundo, y el mundo entero se encuentra bajo su poder. El diablo es real.
Satanás es real y está al acecho buscando a quien devorar. Y que Satanás sigue buscando a quien devorar, y por esta razón debemos de permanecer firmes. Necesitamos por esta razón, como dice Pablo, revestirnos de toda la armadura de Dios. Porque como dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En esta batalla no podemos ser descuidados, no podemos ser confiados, debemos de tener nuestra armadura, como dice Pedro, ser sobrios, estar velando y permanecer firmes contra las acechanzas del enemigo. Si podemos regresar, Scott, por favor, Efesios capítulo 6, versículo 12. Ahí encontraremos nuestro tercer punto, que es la batalla. Efesios 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está hablando de una batalla. Nuestra lucha no es física, sino que es espiritual. Tal vez estamos en contra del movimiento LGTB, pero nuestros enemigos no son los homosexuales, sino son los demonios que están detrás de todo este movimiento. Nuestra lucha no es física, mis hermanos. No vamos a agarrar a golpes con alguien, sino que nuestra lucha es espiritual, como lo dice Pablo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos versículos nos hablan de una jerarquía de demonios de Satanás. Sin embargo, el propósito de Pablo no es explicar al detalle la jerarquía, sino darnos una idea de lo sofisticado y del poder de los demonios. Lo vimos en el discipulado 2. Los ángeles son seres inteligentes, poderosos, más poderosos que nosotros. Y los ángeles caídos no son diferentes. Bueno, con la excepción de que están caídos, ¿verdad? Ellos también son seres inteligentes y poderosos. Estamos enfrentando a un enemigo de maldad y potencias, mis hermanos, poderosas. Pero no tenemos la necesidad específica de reconocer todas y cada una de las características de actividades de nuestro adversario. Esa no es el énfasis, esa no es la necesidad. Hay quienes piensan que necesitan saber exactamente en dónde están obrando y en dónde están habituados, y quieren saber nombres, y quieren saber eso, y quieren saber lo otro. Mis hermanos, eso no es necesario, porque la Biblia no explica o especifica sobre el tema, lo cual no es necesario. Entonces, lo que sí es necesario es acudir a Dios, quien es nuestra fuente de poder y digna de confianza para nuestra protección y victoria en contra de ellos. La Biblia no nos manda a idolatrar, por así decirlo, a los demonios, mis hermanos. La Biblia no nos dice que busquemos todo sobre ellos, sino que la Biblia nos dice: mantente firme y aguanta. Ponte la armadura, mantente firme contra las acechanzas del enemigo. Hoy en día, mis hermanos, tristemente, el cristiano está envuelto en encontrar métodos adecuados para combatir demonios y echar fuera demonios. Quieren encontrar el método adecuado, la posición adecuada, el tono de voz adecuado, la declaración adecuada, la oración adecuada. Quieren encontrar el método perfecto, pero esta lucha, mis hermanos, no es de métodos. Y muchas veces podemos asemejarnos a un cazador de vampiros, ¿no? Con nuestro collar de
de ajos, nuestro crucifijo y nuestra agua bendita para toda ocasión. Mis hermanos, no somos eso. Esta lucha no es de métodos, ni de posiciones, ni de quién alza la voz más fuerte. La manera de tratar con los demonios en nuestra vida cristiana no consiste en hallar la técnica correcta para echarlos fuera, sino mantenernos firmes en Dios y mantenernos con Dios. Amén. Santiago es la única cita que tenemos con una fórmula para liberarnos de los ataques de demonios y del maligno. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 7, para ver esta fórmula que nos da Santiago. Santiago nos dice una fórmula muy sencilla. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquel creyente, mis hermanos, el que está en Cristo, no necesitamos envolvernos en tratar de encontrar el método adecuado para resistir al diablo. La vida es muy clara y es básico. Someternos a Dios, resistir al diablo y Él va a huir. Esta batalla nuevamente no es de fuerza física y tampoco es de métodos, sino que esta batalla es de resistencia y sometimiento a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que se someta a Dios va a ser alguien que va a poder resistir al diablo, y el que resista al diablo, él va a huir. Así que si podemos recapitular un poco, mis hermanos, esta lucha espiritual, debemos siempre recordar que es con las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Dependemos totalmente de Él para esta vida que es una batalla. Pablo también nos anima de ponernos toda la armadura del Señor para permanecer firmes. No podemos ser cristianos de piernas guangas. Para aquellos que les gusta el fútbol, hubo un portero, mejor dicho. Yo le voy a los Rayados, ¿verdad? Por si quieren saber. Rayados de corazón. Hubo un portero en una época que se llamaba Hugo González. Pero este portero, siempre que agarraba el balón, las manos se le doblaban y gol. Y se lanzaba por el balón, le tocaba el balón, pero se le iba la mano y gol. Y le apodaron Hugo Hermanos Guangas. Mis hermanos, nosotros no podemos ser cristianos piernas guangas. Nosotros necesitamos la armadura de Dios para permanecer firme contra el enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Porque aunque está derrotado, aunque Cristo ya lo derrotó, Él sigue buscando a quien devorar. Y es por eso que Pedro nos dice, velad y estar sobrios. Por eso Pablo nos dice, permanezcan firmes. Por eso Pablo nos dice, cuida el que se cree firme que no caiga. El que se crea fuerte, cuide que no caiga. Porque esta batalla, mis hermanos, todos la luchamos. Y si nos confiamos, si pensamos que ya la tenemos hecha, si pensamos que con lo que ya sabemos, como ya tomé el discipulado 2, ya estoy bien, mis hermanos, esta batalla es de constante lucha. Por eso es importante la armadura de Dios. Y nuestro punto número 4, la victoria. Podemos regresar, Scott, a Efesios capítulo 6, versículo 13. La victoria. Dice Pablo en Efesios 6:13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo nos está dando un resumen de lo que ha estado hablando en los últimos 3 versículos. Pablo nos vuelve a decir, toma toda la armadura de Dios. Pablo nos vuelve a decir, resiste el día malo. Y Pablo nos vuelve a decir, mantente firme. Mis hermanos, esta victoria se logra solamente con la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo, con la armadura para permanecer firmes y resistiendo al diablo.
Nuevamente, por eso Pablo, la importancia que tomemos toda la armadura de Dios. Muchas veces nos podemos encontrar luchando sin fuerzas, o encontrar luchando pero ya no permaneciendo firmes. Y la idea, mis hermanos, de un cristiano no es que llegue todo herido, arrodillado, casi arrastrándose por el suelo. La idea es que el cristiano pueda llegar a la victoria firme. Por eso Pablo dice, para que habiendo acabado todo, estén firmes. Cuando acabe todo, mis hermanos, no debemos de estar arrodillados de cansancio, de arrastrándonos por el suelo, no. Cuando termine todo, Pablo dice, debemos de permanecer firmes. Esta vida, esta lucha es realmente cansada, es realmente difícil, es realmente una batalla que hay que tener día con día, pero solamente aquellos que tienen la fortaleza de Dios y la armadura puesta pueden terminar todo y estar firmes. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, mis hermanos. Si me puedes poner una musiquita, por favor. Y vamos a cerrar nuestros ojos, porque creo que muchas veces nos podemos encontrar luchando en nuestras propias fuerzas. Nuevamente, la idea de esta batalla, mis hermanos, la batalla no es contra Dios y el diablo a ver quién gana, porque nuevamente Cristo ha ganado la victoria. La batalla es contra nosotros y el viejo hombre, contra nosotros y el mundo, contra nosotros y el diablo. Por eso si leemos Efesios, por eso Pablo dice constantemente sean hijos de luz. Por eso Pablo dice sean unidos y no sean divisores. ¿Por qué? Porque esta lucha, mis hermanos, muchas veces nos podemos encontrar queriendo luchar con nuestra propia fuerza. A veces queremos cambiar a nuestros esposos con nuestras propias fuerzas, o cambiar a nuestros hijos con nuestras propias fuerzas. A veces nos hemos encontrado ya acostados en la cama de noche y decir ya no puedo más. Pero es por esta razón que Pablo dice que nos pongamos la armadura. Que esta lucha, mis hermanos, no es contra carne y sangre. Como dicen por ahí, no es contra tu vecino y no es contra tu suegro o suegra. Sino esta lucha es espiritual. Así que en esta noche la invitación es para aquellos que están cansados, para aquellos que tal vez han dicho, ¿sabes qué? He luchado con mis propias fuerzas. Que podamos nuevamente entender y reconocer que esta lucha solamente se puede ganar con Cristo Jesús. Padre, Señor, te bendecimos y te honramos porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Señor, te honramos por tu majestad. Te honramos, Señor, porque tú nos has dado salvación. Y cuando pensábamos que no había esperanza, tú nos diste esperanza. Y cuando pensábamos que ya no había solución, tú nos diste solución. Cuando pensábamos que tal vez que algún hijo ya no tenía remedio, tú nos diste esperanza en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones. En toda nuestra vida nos has dado esperanza. Es por eso, Señor, que hoy te decimos que no podemos con nuestras fuerzas,
por eso nos humillamos delante de ti, porque necesitamos de tus fuerzas. Padre, queremos permanecer firmes en esta batalla. Queremos permanecer fieles en esta batalla. Y es por eso que te entregamos todo, para que tú te glorifiques y para que nos moldees conforme a tu voluntad.